Buen día, buena tarde, buena noche, amado hermano. Iglesia, Ministerio, Centro de Intercesión Internacional. Shalom. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy en este día queremos ver qué es la humildad. Hemos estado viendo el significado de lo que nos habla Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22, que vienen a ser los mismos ya como maldades, pero también ya presentamos esto como los dioses del corazón. Y bueno, todo esto, puesto que nosotros estamos ya en la gracia, todo esto tiene que ser quitado, trabajado por el Espíritu Santo, todo lo que no es diseño de Dios que está en nuestro corazón, porque si no es quitado, permanecemos, aunque estemos en Cristo, con un corazón endurecido y continuamos, ¿verdad?, en un vivir de la carne. Y la carne nunca va a agradar a Dios. Entonces vamos a empezar a ver, no digo que no veremos porque falta algunas cositas, ¿verdad? Pero ya hemos visto buena parte, ¿verdad? De lo que hay en el corazón, ¿verdad? Los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera. Entonces queremos ver, veremos por ahí una de las cosas que falta, ¿verdad? Pero queremos ver realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que estar escrito en nuestro corazón? Lo que el Señor quiere, ¿verdad?, es que nuestro corazón esté al diseño del corazón de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a lograr el nivel del varón perfecto? Y recordemos que Ministerio Centro de Intercesión Internacional tiene el llamado de esposa y que fue hecho por Dios a través del apóstol Raúl González. Entonces él habló mucho acerca de esto y no queremos que esto se diluya, no queremos que esto se olvide, ¿verdad? Porque entonces estaríamos relajándonos, ¿verdad? Y estar viviendo en la carne, estar viviendo en el viejo hombre, y entonces se perdería en ese sentido, ¿verdad?, ese llamamiento. Obviamente está el llamamiento, pero ¿quién dice sí? Habrá quienes digan que no. Entonces, para que realmente este llamamiento, ¿verdad?, esté en tu vida, tienes que entrar en un proceso por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que cambiar lo que hay en tu corazón fuera del diseño de Dios y poner la ley del Espíritu de vida, lo que nos habla, ¿verdad?, 2 Corintios 3. 3:3, pero tú puedes leer todo porque realmente se refiere a eso, ¿no? Y entonces si queremos ver, ¿verdad?, qué principios tendría que escribir el Espíritu Santo. Tiene que ser, a lo mejor no lo vemos todos, pero sí tiene que ser todo aquello, ¿verdad?, que si es que vamos a ser llevados al nivel del varón perfecto, ¿verdad?, tiene que ser todo lo que cumplió Cristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, vivió toda la ley, ¿verdad?, y la ley consta de varios o de muchos mandamientos, ¿verdad?, a todos los niveles, ¿verdad? Entonces todo esto fue cumplido realmente por Cristo y como Él lo cumplió en el Espíritu, pues obviamente que la ley que en el antiguo pacto mataba, ¿verdad?, que traía maldición, ¿verdad? Entonces cuando Jesús viene y vive esa ley en el Espíritu, la ley toma vida. Entonces esa ley que fue vivida en el Espíritu por Cristo Jesús está ahí en el Espíritu. En el Espíritu Santo, que cuando Jesús envía el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está en nosotros. Y esa ley fue vivida, ¿verdad?, por Cristo Jesús en el Espíritu, ¿sí? Entonces, lo que quiere el Señor es que ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba en Cristo Jesús, que ahora está en nosotros, ¿verdad?, nosotros le dejemos que realmente escriba la ley del Espíritu de vida. Esa ley que en el antiguo pacto mataba y traía maldición, ahora tiene vida porque Jesucristo la vivió en el Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces la ley, ¿verdad?, tomó vida en el Espíritu de Cristo Jesús y es el que ahora tenemos nosotros. Entonces no hay un pretexto o no hay por qué decir que no se puede si lo que vivió Cristo Jesús ya lo vivió y ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en nosotros y solamente es que le permitamos, ¿verdad?, que realmente trabaje en nuestro corazón, para lo cual yo tengo que reconocer, tú tienes que reconocer y todo creyente tiene que reconocer lo que la palabra dice, ¿verdad?, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, los falsos testimonios, las avaricias, etcétera, 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 ¿verdad?
para que si yo sé que eso dice la palabra, pues a lo mejor no se ha manifestado en mí, pero eso no quiere decir que no esté, ¿sí? Entonces, tenemos que clamar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos escudriña en la profundidad de nuestro corazón, nos convenza, ¿verdad? Y que nosotros nos cansemos, ¿verdad? De los caminos, ¿verdad? De la carne del viejo hombre, para que entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Escriba la tabla de nuestro corazón, esa ley del Espíritu de vida, y que entonces, ¿verdad? Nosotros constatemos realmente el cambio, la transformación que trae el Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida. Hoy queremos ver entonces, ¿verdad? Lo que es, pues, la humildad, ¿sí? Y mira, la humildad viene a ser una virtud, pero en el sentido de que es una capacidad, ¿sí? Cuando nosotros no hay ningún cambio en nuestro corazón, si están malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la soberbia, el engaño, etcétera, ¿verdad? Nunca vas a reconocer tus debilidades. Y lo que hace la humildad, ¿verdad? Es que viene a ser esa capacidad que nos permite realmente reconocer nuestras debilidades, ¿sí? Permite, ¿verdad? Que nosotros sepamos y que, Señor, reconozcamos, ¿verdad? Que tengamos conocimiento de nuestras propias debilidades, limitaciones, ¿verdad? Y que entonces, cuando tú reconoces que tienes una debilidad, que tienes una limitación, pues es como aceptar que necesitas ayuda. Pero no ayuda de hombre, tiene que ser del Espíritu Santo, tiene que ser de Dios por cuanto tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso es importante, ¿verdad?, que al reconocer podamos nosotros clamar, ¿sí? Clamar y pedirle al Señor, ¿sí? Entonces, en la vida en el corazón, un corazón no transformado, ¿verdad?, pues obviamente hay soberbia, lo dice ahí, en Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Y la soberbia viene a ser lo contrario de la humildad, ¿sí? Entonces, la soberbia puede ser arrogancia, orgullo, altivez, vanidad, etcétera, ¿sí? Entonces, nos impide reconocer que tenemos limitaciones, nos impide reconocer que tenemos debilidades. Y además que esas limitaciones y que esas debilidades nosotros no las podemos quitar ni cambiar, que tiene que ser un proceso que tiene que ser por el Espíritu Santo. Entonces es en ese sentido. Entonces lo contrario de humildad pues es soberbia, es arrogancia, es altivez, es realmente vanidad, ¿verdad? Es altanería, ¿sí? Y eso pues no agrada al Señor, ¿sí? Entonces la humildad va a ser que el ser humano reconozca limitaciones, ¿sí? Que hay en él, ¿sí? Tiene que ser, porque muchas veces la persona es muy diestra para señalar y juzgar al otro y decirle, no, es que tú así, 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 asado, pero no para auto examinarse por el Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos que ser nosotros, hermano, ¿sí? El que realmente dice que cada hombre es justo en su propia opinión, cuando cada uno, ¿verdad?, se examina a sí mismo. Eres justo en tu propia opinión, por eso es importante leer la palabra y por eso es importante, ¿verdad?, que sea tanto a la luz de la palabra como a la luz del Espíritu Santo. Por eso es importante que clamemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, decirle que Él nos escudriñe y que Él nos redarguya, porque si no es Él, tú no le vas a permitir a nadie más, ¿sí? Te vas a realmente a levantar en tu propia carne, te vas a levantar en el viejo hombre y esto va a traer con la otra persona que te esté diciendo, ¿verdad?, contienda, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos que estar alerta, ¿sí? Ok, fíjate, una de las cosas, la humildad, una persona que tiene humildad, ¿verdad?, esa persona no se eleva ni se levanta a sí misma por sus logros, ¿sí? Por sus capacidades.
Lo que va a hacer la humildad es que va a llevar al hombre a aplicar sus logros y sus capacidades en el bien de los demás, ¿sí? Y le va a permitir valorar al hombre, ¿sí? Prestar atención a esa vida. Y una de las cosas cuando una persona tiene humildad es que hay sencillez, que le permite ver las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Cuando hay soberbia, cuando no hay humildad, hay soberbia, altivez, hay arrogancia, hay vanidad, ¿verdad? Hay altanería, pues no puedes ver las cosas sencillas de la vida, ¿sí? Porque te elevas, pero es una elevación del propio hombre, del propio corazón del hombre, de la propia carne del hombre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ahora, una persona que tiene humildad no va a generar situaciones tensas, no va a generar situaciones distantes, ¿verdad? No va a generar situaciones de opresión, ¿sí? Sin embargo, si tú estás cerca de alguien que es orgulloso, soberbio, altanero, ¿verdad? Siempre vas a ver que genera un ambiente tenso, ¿verdad? Porque se va a sentir superior a los demás, va a ver a los demás, ¿verdad? Con ojos altaneros, con ojos altivos, con ojos de soberbia, etcétera, ¿sí? Entonces, pero el que es humilde no, porque no está, la humildad no pretende elevarse, ¿no? Ni a los otros, ni a la misma persona, ¿sí? No. Entonces, eso es importante. Entonces, esta pues tiene que ser una virtud realmente que el Espíritu Santo tiene que traer al creyente, ¿no? Y esto realmente tiene que ser fundamental y esto te va a llevar a vivir en armonía en la familia, en la sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, ¿sí? Entonces, cualquiera diría, ¿verdad?, que en la iglesia todo está bien. No, hay muchos conflictos y hay muchas luchas, hermano, hermana, ¿sí? Por eso el crecimiento es personal, el tratamiento de Dios hacia sus hijos, sus creyentes, ¿verdad? Es de manera personal, ¿sí? No es en equipo, ¿sí? Es de manera personal, ¿sí? Fíjate bien, la humildad viene a ser el resultado de un corazón que ha sido transformado. Por eso entonces se convierte en una virtud, se convierte en una capacidad, ¿sí? En una aptitud, ¿sí? Y entonces ese corazón transformado proyecta hacia los demás respeto, proyecta confianza a todo aquel que le rodea. No solamente al que tenga, le va a tener respeto, le va a tener confianza, sino también al que no tiene, ¿sí? Entonces, porque ya es algo producto de un proceso que pasó ya el corazón de esa persona, ¿sí? Que le lleva a reflejar humildad, que le lleva a reflejar mansedumbre, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien, la humildad permite a la persona reconocer la dignidad de otros, ¿sí? Y entonces eso es hablando de que la persona con humildad es una persona que está manifestando, que está expresando, que está derramando tanto en su vida como en su entorno, en los demás, madurez, ¿sí? Madurez. Y esto, hermano, es muy importante porque generalmente, ¿verdad? Hay muchos conflictos en las iglesias, hay muchos conflictos, ¿verdad?, en las escuelas, hay muchos conflictos en las familias, hay muchos conflictos en los trabajos, ¿verdad? Porque no hay madurez. Y si estamos hablando de trabajos, estamos hablando a veces de iglesia, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de familia, pues en cada una de estas áreas, ¿verdad?, hay gente cronológicamente adulta, pero no con madurez. Entonces, en la iglesia
debe de haber madurez, ¿sí? Gente que tiene muchos años, ¿verdad? Pero en Cristo, pero no es gente madura, gente que no tiene humildad, ¿sí? En las escuelas pues tenemos maestros y tenemos directoras, directores, ¿verdad? Pero tampoco hay humildad. Pues bueno, ya hablando, ¿verdad? En general pues no están siendo procesados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En la familia, hermano, el papá y la mamá, pues sí, cronológicamente son adultos, pero no tienen madurez, hermano. ¿Sí? Entonces, no hay humildad. Entonces, esto es bien tremendo porque entonces pareciera que en todas las áreas que te he mencionado, ¿verdad? Está conformada con gente cronológicamente, ¿verdad? Adulta, pero que realmente son niños o son niñas, ¿sí? Entonces, los niños, ¿verdad? Entre las características es de que realmente retan a la autoridad, tienen pleitos, tienen contiendas, ¿verdad? Divisiones, ¿sí? Y entonces esto se da a todos estos niveles que te he mencionado. Entonces imagínate cómo ya, cómo está una sociedad, toda la gente está realmente, ¿verdad? Irritada. Por cualquier cosa está irritada, está enojada, está con ira, está frustrada, ¿sí? A donde quiera que vayamos, ¿sí? Entonces, pues nosotros como creyentes, hermano, hermana, nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser la diferencia, ¿sí? Ok. Mm, Fíjate, una persona con humildad no se coloca por encima de los demás. Ah, yo soy más. Eso es soberbia. Es que yo tengo más tiempo. Eso es soberbia. ¿Sí me explicó? Eh, y tampoco por debajo de los demás. No camina con baja autoestima, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene el concepto que Dios tiene de él de dignidad. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces, no quiere Dios ni que nos subamos, ¿verdad? Teniendo soberbia, ni que nos bajemos, ¿verdad? Teniendo una baja autoestima, sino que nos sintamos dignos, porque Dios nos tiene, cuando recibimos a Cristo, por dignos, por merecedores, porque fuimos limpiados, lavados, ¿verdad? Sumergidos en la sangre poderosa de Cristo Jesús. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido, hermano. Entonces, la gente puede fingir ser humilde y muchas veces eso pasa en la iglesia, ¿verdad? Pero resulta, ¿verdad?, que tienes un comportamiento como que de humildad aparente, ¿verdad?, en la iglesia, otro comportamiento en la escuela, otro comportamiento, ¿verdad?, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues eres diferentes personas. Eres una persona en la iglesia, otra persona en la escuela, otra persona en el trabajo. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu Santo cambia y transforma el corazón, vas a ser una sola persona en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que vayas, porque Jesucristo fue solamente una persona, ¿sí? De una sola pieza, ¿sí? Entonces el Señor quiere eso, ¿sí? Bueno, entonces la persona con humildad, pues el Espíritu Santo ha trabajado en esa persona que quita los complejos de superioridad y quita todo complejo, ¿verdad?, de inferioridad, ¿sí? Entonces, una persona, ¿verdad?, que tiene un complejo de superioridad siempre está hablando de sus logros, de yo soy más, del yo, y está ninguneando, menospreciando a otras personas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en todo esto está esperando que le aplaudan, ¿sí? Esto es la carne, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ok. Entonces, tampoco tiene un complejo de inferioridad en el sentido, hermano, que como muchas veces la persona que se siente, tiene un complejo de inferioridad, que tiene bajo autoestima, que se siente vil y menospreciado, se deja pisotear. El que tiene humildad sabe que es digno por la sangre de Cristo y ni se va a subir a soberbia, ni se va a bajar a un menosprecio. Simplemente sabe que es digno por la sangre de Cristo, ¿sí? Y también sabe que otros seres humanos, ¿verdad?, son dignos por la sangre de Cristo. Y va a tener respeto por esas personas y va a tener respeto aún por aquellos hermanos que no están en Cristo, ¿sí? Ok.
Ok. Entonces, el que tiene humildad no se va a dejar pisotear, ¿verdad? Una de las cosas es que la humildad te va a permitir atender, escuchar a los demás con empatía. Porque tú te sientes digno, pero sabes que la otra persona también es digna. ¿Sí? Entonces, eso te permite, ¿verdad?, escuchar a la persona con empatía. Ahora, aquí es importante porque ¿de dónde va a surgir la empatía en el caso del creyente? Pues tiene que surgir por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque vas a ver a la otra persona, porque así te lo muestra, porque ya ha trabajado el Espíritu Santo en tu vida, vas a ver a la otra persona con dignidad, con respeto, con amor. ¿Sí me explico? Ok. Y no va a estar siempre la persona con humildad queriendo tener la razón, ¿sí? Va a considerar las palabras de los otros. Y obviamente, como la persona con humildad es una persona que está fundamentada, ¿verdad? Pues el mismo fundamento le va a permitir discernir esto sí y esto no, pero va a considerar, ¿sí? Considerar no quiere decir que lo va a hacer y que lo va a aceptar, pero lo va a considerar, ¿sí? Y además tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo va a poner en la presencia de Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Fíjate bien, en el Antiguo Pacto se asocia la humildad con la humillante experiencia de Israel en la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Fue un pueblo afligido, pobre, sufrido. ¿Sí? Entonces, se ha asociado que la humildad, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, a ser pobre, a ser sufrido, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de la carne, ¿sí? Entonces son cosas distintas, ¿sí? O muchas veces se ha dicho que la persona con un nivel social, económico bajos es una persona humilde. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la humildad que manifiesta, que expresa, que derrama un corazón que ha sido cambiado, transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Un corazón que en donde el Espíritu Santo ha quitado la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanidad, los malos pensamientos, todo eso, ¿sí? Estamos hablando de eso. No estamos hablando de si yo estoy en un ranchito, de si yo tengo poco dinero. No. De que si tengo una posición social baja o económica baja. No estamos hablando de eso, hermano. Porque tanto puede haber humildad en alguien de bajos recursos económicos o un nivel social, social bajo, ¿verdad? Como en una persona que tenga recursos económicos. Esto, hermano, no es en lo natural. Este es un proceso que se da por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que entonces podamos manifestar esto como una virtud, como una capacidad, como una aptitud que va a surgir y que va a emanar de un corazón transformado. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces, no está asociado con la posición socioeconómica, ¿sí? Baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la humildad es el resultado del trato de Dios con el corazón del hombre. Entonces, la humildad viene a ser el resultado del trato de Dios con el corazón del hombre. Por eso es importante que tú como creyente, que tú como hijo de Dios le permitas trabajar al Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, le permitamos trabajar al Espíritu Santo en nuestro corazón y que todo esto resulte, ¿verdad?, en humildad. Y esto se va a manifestar y esto se va a expresar, esto se va a derramar al exterior, a los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Ok.
Entonces, esto no se trata de que tengas, que seas pobre, rico, que seas intelectual, que seas profesionista, que seas converso o inconverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que el corazón sea liberado, sea transformado, sea realmente cambiado, ¿sí? Ok. Entonces, una persona, ¿verdad? Que tiene maldad e iniquidad en su corazón, ¿verdad? Pues obviamente hay maldición, pues es una persona que no tiene humildad, no tiene humildad. Puede fingir, ¿sí? Pero no es de un corazón transformado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una persona con humildad no es una persona que muestra prepotencia, ¿sí? Lo cual implica que una persona con humildad no tiene acciones abusivas, ¿sí? Una persona prepotente, ¿verdad? Actúa de una manera abusiva. Entonces, en la humildad no hay eso, hermano. En la humildad no hay eso, hermana, ¿sí? Ok, la humildad te va a permitir someterte por convicción a la autoridad, ¿sí? Y entonces, fíjate, si es a la autoridad puesta por Dios, ¿cuánto más no te vas a someter por convicción a la voluntad de Dios? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Ok. Fíjate bien, la conciencia va a dar testimonio de los principios que atesora el corazón que tiene humildad. Este corazón que ha sido tratado por el Espíritu Santo, ¿sí? La conciencia va a dar testimonio de esto, ¿sí? Ok. Y bueno, pues aquí el mejor ejemplo de humildad, hermano, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿sí? Ok. Fíjate bien lo que nos dice del griego 4239, ¿sí? Humildad, que es praus, que es palabra primaria, apacible, pacífico, humilde, manso. Entonces, una persona con humildad es una persona mansa, es decir, que no se altera, es una persona, ¿verdad?, que es pacífica, ¿sí? Entonces, va a ser una persona que es apacible, que es pacífica, que es mansa o manso, ¿verdad? Y es precisamente el resultado de atender su necesidad delante de Dios y volverse dependiente de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, los humildes, porque de ellos recibirá la tierra por heredad, ¿sí? Mateo 21:4-5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso, es decir, humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿sí? Ok. Aquí vemos, ¿verdad? En el caso de Mateo 18:4, como un corazón humilde es como el de un niño que le cree a su padre, ¿sí? Y cuando un niño le cree a su padre, pues le obedece con gusto, porque quiere agradar realmente al padre. Y ese niño, cuando le está obedeciendo con gusto, está teniendo alegría, está teniendo gozo, ¿sí? Y cuando su padre lo reprende, este niño va a bajar la cabeza en señal de que está acatando la reprensión o la exhortación de parte del padre, ¿no? Entonces baja la cabeza adoptando una actitud de humildad, ¿sí? Entonces, hermano,
cuando tú retas, cuando tú dices ¿y por qué? Es porque no hay humildad, ¿sí? Nos dice aquí, un niño en Cristo está gozoso y está agradecido, y ese niño gozoso y agradecido no va a mirar despectivamente, no va a mirar con soberbia, ¿sí? Entonces, porque es humilde y el niño se deja moldear, ¿sí? Estamos hablando, hermano, hermana, de cuando ese niño se agrada de su papá porque tiene una relación con su padre. Por eso sí es importante la relación con Dios, que es nuestro Padre. Si no hay relación con Dios, que es nuestro Padre cuando recibimos a Cristo, ¿cómo quieres ser cambiado y cómo quieres ser transformado? Ni siquiera puedes amar a Dios aunque tienes a Cristo. Te puedes acercar a Dios porque tienes a Cristo, porque Cristo es quien nos acerca a Dios, ¿sí? Pero no lo estás amando a Dios porque no lo conoces. No puedes amar lo que no conoces, no puedes tener convicción, ¿verdad?, acerca de la persona que te está diciendo cuando no la conoces, porque ni siquiera le estás creyendo, ¿sí? Entonces, nuevamente, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? La humildad, hermano, no va a buscar prestigio. Un niño que es humilde, hermano, no busca prestigio. Quiere estar bien con su papá, quiere agradar a su papá, quiere someterse a su papá, quiere aún ser como su papá, quiere parecerse a su papá, porque tiene relación con su papá. Pero ¿cómo tú vas a querer o cómo vas a anhelar lo que Dios tiene para ti si ni siquiera conoces a Dios, aunque tengas a Cristo? No te has convertido a Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido, nos dice Mateo 18:4, vamos a leer desde el 2. Y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, se requiere, ¿verdad? Humillar aquí es del griego 5013, tapeino, que es deprimir, ¿sí? En el sentido de postrarse, de bajarse, ¿sí? Dice humillar en condición o corazón, ¿sí? Dice bajar humildemente, humillar. Nos manda 5011 del griego tepeinos, que es realmente humilde, es alguien de humilde condición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de tu corazón, hermano? Puedes aparentar a lo mejor ser humilde, pero la humildad proviene de un corazón, es el resultado de ese corazón que ha sido transformado, que ha sido tratado por Dios, ¿sí? Y eso requiere, ¿verdad?, buscar del Señor. Esto requiere, ¿verdad?, realmente sumisión. Esto requiere convicción, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Ajá. Nos dice Mateo 23:12, vamos a leer desde el 10, dice: y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro en Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Ok. Nos dice Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, está hablando de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque humillarse en obediencia es humildad.
Sí, pero muchas veces, hermano, la gente solamente obedece al ojo del amo. Obedece, ¿verdad?, cuando está el papá. Y resulta que cuando no está el papá, el niñito saca en contra de la hermanita o contra del hermanito más pequeño, ¿verdad?, su agresión, su soberbia, etcétera. O bien, cuando está la autoridad, obedeces nada más cuando está la autoridad, ¿sí? Entonces es un obedecer al ojo del amo, ¿sí? Y esto no es humildad, esto es interés, hermano. Esto es para recibir un reconocimiento, una paga, ¿verdad? Pero no es humildad, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como estar para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la humildad era ya la condición del corazón de Pablo, ¿sí? Y era un corazón que llevaba, pues, transformación. No sé, no creo que toda, pero sí, ya llevaba gran parte de su corazón transformado, ¿sí? Porque estaba realmente revestido. Entonces, cuando nosotros vamos siendo transformados, hermano, vamos siendo revestidos de Cristo. Cuando hay humildad, hermano, implica, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está quitando todas las maldades de nuestro corazón y que entonces está escribiendo, ¿verdad?, características de Cristo, ¿verdad?, está escribiendo principios divinos en nuestro corazón y eso se tiene que manifestar, se tiene que reflejar en nuestra vida. Entonces estamos siendo revestidos de Cristo, pero desde la profundidad de nuestro corazón, porque si no es de la profundidad de nuestro corazón, hermano, es apariencia. Y entonces desde la profundidad de nuestro corazón, hermano, eso se tiene que manifestar, se tiene que expresar, se tiene que derramar, hermano, a los demás, a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, hermano, le dejamos aquí y continuamos para la siguiente vez. Dios les bendice.